Hola a todos y todas. Me alegra encontrarlos en esta sesión el día de hoy. Vamos a empezar a trabajar la sesión número 2 y para ello quiero compartirles mi presentación. Permítanme un segundito. Pues bien, vamos a dar inicio a esta sesión de la Universidad de la Singularidad y las Ciencias de la Complejidad en nuestra materia Instrumentación e Innovación Didáctica. En la sesión de hoy vamos a hablar de métodos, estrategias y técnicas. Y quiero que se lleven a la mejor algunas ideas que puedan ustedes implementar en sus aulas. Bien, ¿cuál es el objetivo de la sesión de hoy? Bueno, diferenciar lo que es un método de una técnica y de una estrategia. Enriquecer la práctica educativa a través de propuestas e ideas de técnicas y estrategias didácticas. De acuerdo. Vamos a definir ahora qué es una estrategia. Las estrategias son un conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr un determinado fin. El planteamiento de una estrategia se considera una guía de acciones a seguir que incluye las técnicas a utilizar y el mejor método de aprendizaje para cada caso. Aquí en la ilustración puse a dos soldados porque las estrategias son lo que ellos hacen cuando quieren emprender una acción de batalla o cualquier cosa. Y el que gana es el que tiene la mejor estrategia. ¿Por qué? Porque es algo que está planeado, que está pensado, que está proyectado y que ya están tomando pues las acciones de una manera que sean las mejores para alcanzar los objetivos que ellos se proponen o que nosotros nos proponemos. Eso es estrategia. Ahora bien, también podemos hablar de que son una serie de acciones previamente estudiadas, planeadas y ejecutadas para alcanzar este objetivo que estamos nosotros pensando. Pero fíjense bien, al hablar de que están estudiadas, es que nosotros vamos a pensar claramente qué es lo que vamos a hacer y como decíamos, para qué pretendemos alcanzar. Ahora sí que las preguntas, qué, cómo, para qué, con quién, con... O sea, es decir, es pues pensar toda esta serie de factores para poder llevar a cabo pues el alcance de ese objetivo, de ese propósito. Esas acciones usadas por nosotros como profesores o profesoras deben tener el objetivo de lograr que nuestros alumnos y alumnas logren desarrollar un aprendizaje significativo. Recuerden como Ausubel decía muy certeramente, que tenemos que buscar que ese aprendizaje sea funcional, que sea útil para los chicos y chicas para que no se olvide y de esa manera pues perdure a través del tiempo. Por lo tanto, pues estrategia dentro de un proceso de enseñanza-aprendizaje tiene que ver de pensar métodos, actividades, secuencias, técnicas, recursos. Si se fijan, es una planeación completa, ¿de acuerdo? Y quiero que esto, ustedes dense cuenta que no importa en qué año estemos, con qué programa educativo, con qué metodología, pero hay cosas que no cambian, que siguen perdurando a través del tiempo. Y lo que es la estrategia, lo que es el concepto de estrategia, la necesidad dentro de nuestra instrumentación didáctica, esa va a perdurar.
por todo el tiempo que queramos llevar a cabo este proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora, hay estrategias de enseñanza y hay estrategias de aprendizaje. La estrategia de enseñanza son todas aquellas que va a ocupar el docente para que nuestros alumnos y alumnas puedan aprender. Por su lado, las estrategias de aprendizaje son todas aquellas que ocupan nuestros estudiantes para poder aprender. Esa es la diferencia. Ahora bien, la correcta elección de estrategias de enseñanza considera 5 aspectos indispensables. 1. Tengo que considerar las características de nuestros alumnos y alumnas. ¿Y qué características son estas? Bueno, tengo que pensar el nivel de desarrollo cognitivo. No voy a enseñarle de la misma manera a unos chicos que tienen educación especial a unos chicos que están muy estimulados, que vienen de años previos con buenas docentes, porque imagínense, también tenemos que tomar en cuenta los conocimientos previos de nuestros alumnos y alumnas, los factores motivacionales. Es muy importante, porque si yo estoy proyectando hacer una estrategia de algo que ellos ya han hecho y han una serie de actividades, de contenidos, etcétera, que estoy pensando y metodologías, lo estoy pues proyectando y es algo que ellos ya lo han estado trabajando, pues obviamente los chicos van a decir, bueno, ¿para qué? Otro son factores económicos, sociales, etcétera. El número 2 que tenemos que tomar en cuenta es el nivel de dominio formal. Es decir, ¿qué se va a abordar en relación del contenido curricular? Hay 2 autores que manejan el dominio de manera diferente. Por ejemplo, según la taxonomía de Bloom, este dominio es cognitivo, afectivo y psicomotriz. Incluso tenemos los verbos que conllevan a esto y que nos sirven muy bien para generar propósitos y objetivos. Pero tenemos otro autor que, según Gagné, se distinguen 5 dominios o ámbitos del aprendizaje. El primero son destrezas motoras, segundo, información verbal, tercero, destrezas intelectuales, cuarto, estrategias cognitivas y quinta, actitudes. Sin embargo, si los vemos, pues realmente es como una concatenación de, pues queremos que sean como competencias, que sean esos dominios que les sirvan y que son funcionales para estos alumnos y alumnas. Ahora bien, el tercero que requerimos para esta correcta elección es definir metas, propósitos y objetivos, así como las actividades cognitivas y pedagógicas que tiene que hacer el alumno y alumna para lograrlos. Y aquí, si se fijan, estamos metiendo dentro de la estrategia metas, propósitos y objetivos. Entonces, tenemos que definirlas para saber a dónde queremos llegar. ¿De acuerdo? Incluso en qué tiempo, que vendrían siendo las metas. El cuarto es la vigilancia constante del proceso educativo, así como la vigilancia y acompañamiento pedagógico. No olvidemos que nuestra labor como docentes es muy importante y necesitamos estar ahí acompañando y observando y detectando cómo va ese proceso educativo. Y dentro de esta vigilancia constante, ¿por qué no hablar de la evaluación? A través de la observación, estamos como que valorando cómo va ese proceso, qué necesitamos reforzar, qué necesitamos añadir como cosas nuevas, etcétera.
El quinto es la correcta elección de estrategias determinando el contexto escolar en relación al conocimiento colectivo. No podemos deslindar a nuestros alumnos y alumnas del contexto y del conocimiento colectivo. Y si no visualizamos eso, nuestra elección de estrategias quizás no pueda ser la correcta. Ahora bien, vamos a hablar de tipos de estrategias de enseñanza. Y la primera división que vamos a hablar es con respecto al momento en que se van a utilizar. Las preinstruccionales preparan al alumno y alumna para saber el para qué y cómo va a aprender. Se enfoca en el conocimiento y las experiencias previas. Y esto es muy importante, porque si nosotros no tomamos en cuenta qué sabe nuestro alumno y alumna, pues se puede volver repetitivo o puede ser que estemos construyendo o querer construir algo nuevo sobre algo que no van a comprender porque no tiene el suficiente conocimiento para comprender lo que yo estoy pues queriendo llevar a cabo. Ahora, el objetivo principal de estas preinstruccionales es preparar la mente del alumno y alumna para que aproveche lo mejor posible el proceso de aprendizaje, de tal manera que pueda crear nuevos conocimientos y que pueda sacarle al máximo partido a la sesión. Por eso es muy importante. ¿Cómo podemos hacerlo? Y aquí hay unas ideas. Uno, pues determinar con nuestros alumnos los objetivos de aprendizaje que se quieren alcanzar en alguna sesión concreta. ¿Por qué no involucrarlos? ¿Qué quieren lograr? ¿Qué esperan? ¿Qué necesitan? Nos pueden ayudar bastante. Otro es realizar un brainstorming o lluvia de ideas junto con tus alumnos y alumnas respecto a un tema determinado. ¿Para qué? Para que empiece a surgir ideas y con eso te vas a dar cuenta qué es lo que ya sabe. O qué dudas tiene o qué quisiera conocer. Otro que yo llego a ocupar cuando lo doy en presencial es construir con ayuda de nuestros estudiantes el menú del día. Y literal, chicos y chicas, hacemos un menú. El menú educativo tiene una entrada, un primer plato, un segundo plato y un postre. Y la entrada, pues es algo ligero, es algo, pues que puede motivar. Incluso yo luego en el entrante, yo les ponía o les pongo juegos de gimnasia cerebral, perdón, o les pongo retos. Después tenemos el primer plato. Este es el momento álgido donde se realiza el trabajo que tiene el contenido básico que se va a tratar en la sesión. Posteriormente, tenemos el segundo plato. Es más ligerito que el anterior y es para que terminen de comprender el plato principal. Y ahí puedes poner actividades como por ejemplo una sopa de letras. Hay una actividad que me gusta mucho que es ponerles hacer el símbolo de lo que aprendieron esa sesión y luego pasen y expongan con qué símbolo pueden representar eso que aprendieron y hacen cosas maravillosas porque además ocupamos la creatividad y echamos a andar ambos hemisferios, ¿no? Del cerebro. Entonces, les gusta mucho, rompe con la rutina de un trabajo totalmente teórico y pues ese segundo plato también me va a ayudar a consolidar lo que ya se vio en esa sesión. Y luego el postre, bueno, es acabar con algo dulce, ¿verdad? Que te deje buen sabor de boca y pues puede ser incluso un video que se haga la conclusión o un juego, no sé. Ese es el menú educativo. Otra estrategia es la activación de conocimientos previos, que luego vamos a ver en qué consiste y cómo lo podemos hacer. Bien, luego tenemos las estrategias coinstruccionales. Estas incluyen
todas aquellas destinadas a conseguir que el alumno y alumna preste la mayor atención posible, se sienta motivado o motivada para aprender, y lo que buscamos es que retenga esa información que le ha sido presentada con más facilidad. Y vamos a ver ejemplos. Tienen como objetivo lograr aprendizajes significativos que, como he repetido, vayan a perdurar en el tiempo. Incluyen, por ejemplo, uso de materiales gráficos o visuales. Ejemplo, podemos presentar el tema con un video. Otro tipo de estrategias de enseñanza también pueden incluir técnicas que ayuden a prestar mayor atención, y vamos a ver técnicas más adelante, pero todo aquello como juegos. Por ejemplo, yo uso el Jenga. El Jenga es divino porque yo le pongo preguntas de acuerdo a lo que estoy trabajando. Y se pegan muy fácil con Durex y se despegan con el Durex. Entonces, a través del Jenga vamos motivando estos aprendizajes y que ellos están teniendo, y la enseñanza que tú le estás dando. Ahora, la tercera son las estrategias postinstruccionales. Son aquellas que incluyen todo lo necesario para ayudar a los estudiantes a mejorar la retención de la materia impartida, a pensar de manera crítica sobre lo que han visto en esa sesión y a resolver posibles dudas que los alumnos y alumnas puedan tener todavía sobre aquello que han aprendido. Vamos a ver que estas estrategias postinstruccionales pueden entrar elaboración de mapas conceptuales o resúmenes, la participación en debates, resolución de dudas, práctica de los nuevos conceptos mediante determinadas tareas diseñadas para su implementación, reflexiones y uso del pensamiento crítico. Por ejemplo, vamos a imaginar que yo acabo de dar el seminario de violencia y sana convivencia escolar. Y en la primera sesión de violencia, pues se puede cerrar con lo siguiente. ¿Qué harían si ustedes se dan cuenta que uno de sus estudiantes llega con los brazos moreteados 2, 3 días a la semana y el chico, chica te dice que se cayó de la bicicleta? ¿Qué harías? Ese tipo de preguntas que te hacen reflexionar y te ayudan a ocupar lo que ya viste previamente y poder establecer como una estrategia para abordar ese problema, es lo que parte del pensamiento crítico, que también viene otra estrategia que vamos a ver más adelante. Ahora, otra clasificación de estrategias son aquellas estrategias para activar o generar conocimientos previos. Y esta división se hace en la actividad focal introductoria, que esta es la primera. Este es el conjunto de aquellas estrategias que buscan atraer la atención de los alumnos o alumnas, activar los conocimientos previos o incluso crear una apropiada situación motivacional de inicio. Vamos a captar la atención y fíjense cómo podemos hacerlo. Aquí en esta actividad focal introductoria, perdón que le haya cambiado, podemos hacer preguntas detonadoras, por ejemplo. Y estrategias para activar o generar conocimientos previos son para la fase preinstruccional. Ahora, otra es la discusión guiada. Es un procedimiento interactivo a partir del cual el profesor y alumnos y alumnas hablan acerca de un tema determinado. Y así lo define Cooper en 1990. Creo que aquí no me detengo porque ya lo sabemos o ya lo hemos aplicado. Otra
Es la actividad generadora de información previa. Aquí permite a los alumnos activar, reflexionar y compartir los conocimientos previos sobre un tema determinado. Y ahí podemos meter pues como una mesa redonda donde cada uno platique lo que sabe del tema que se va a tratar. O una lluvia de ideas. Otros son objetivos o intenciones. Son enunciados que describen con una claridad las actividades de aprendizaje y los efectos que se pretenden conseguir en los alumnos al finalizar una experiencia, sesión, episodio o ciclo escolar. Tampoco me detengo porque estas ya las conocemos. La segunda división son las estrategias para orientar y guiar a los aprendizajes sobre aspectos relevantes de los contenidos de aprendizaje. Tenemos como primer 2.1 las señalizaciones. Se refieren a todo tipo de claves o avisos, estrategias que se emplean a lo largo del discurso para enfatizar o organizar ciertos contenidos que se desean compartir, que es importante y que no. Y yo ahí, por ejemplo, les digo, a ver, esto sí es importante que lo anoten. O les digo a los chicos, cuando yo les diga, ojo, quiere decir que eso especialmente es a lo que le tienen que prestar atención para anotar o para pues manejar en lo que es al final la sesión. Entonces, esas claves los pones atentos para que ellos puedan realizarlo. Incluso, por ejemplo, preguntas que después vamos a ver. 3. Las estrategias para mejorar la codificación o la información a aprender. Es brindar al alumno o alumna estrategias para que pueda enriquecer la información que se le brindó, para ir más allá de lo que dio la o el docente, consiguiendo que asimile de la mejor manera lo expuesto en clase. Ay, discúlpenme, se me fueron en otra, ahí está la última letra. Ahora bien, tenemos que lograr encantar, motivar a nuestros alumnos y alumnas para que se queden con el gusanito y busquen mayor información. Estas o esta la podemos llevar a cabo en todo momento de la clase o de la sesión. Otro son las ilustraciones. Permiten reproducir o representar objetos, procedimientos o procesos cuando no se tiene la oportunidad de tenerlos en su forma real o tal y como ocurren. Aquí, por ejemplo, puse la Torre Eiffel. No puedo llevarlos a París, pero si estoy en un curso de arquitectura, puedo decir qué ven, qué material. Es decir, esas ilustraciones, si yo pienso para qué las voy a ocupar, qué voy a obtener y hasta dónde lo voy a llevar, es una estrategia. Las ilustraciones hay diferentes. Están las descriptivas, donde muestran cómo es el objeto físicamente y dan una impresión holística del mismo, como la Estatua de la Libertad o la que ya les dije, les puse anteriormente. Otras son las expresivas. Estas buscan generar un impacto en aspectos actitudinales y emotivos. Y aquí puse de ejemplo la foto, es una foto de un periodista que ganó el Pulitzer incluso, donde fotografió a un buitre esperando que falleciera un niño en África. Claro que es impactante. Cuando yo la vi, bueno, o sea, hasta las lágrimas se me salieron. Son fotos que te mueven, ¿sabes? Ahora, otras son las construccionales. Explican un componente o elemento de algo, como los esquemas. Otras son las funcionales. Describen funcional y visualmente las distintas interrelaciones o funciones entre las partes de objeto y muestran cómo se realiza un proceso u organización de un sistema para que entre en función como es un proceso. Y ahí tenemos un ejemplo. Luego tenemos las algorítmicas.
Aquí tenemos todos los diagramas paso a paso de una actividad. Consigue que se aprendan procedimientos para poderlos repetir cuando uno ya no está incluso. Las gráficas, pues todo el mundo la conoce, son recursos que expresan relaciones de tipo numérico o cuantitativo entre dos o más variables o factores. Tenemos las preguntas intercaladas. Esas son geniales. Son aquellas que se plantean a lo largo del periodo de enseñanza y tienen como intención facilitar el aprendizaje. Preguntas adjuntas o insertadas. Y aquí, tú, por ejemplo, en este momento yo te puedo decir, ok, ¿las preguntas son técnicas o estrategias o métodos? Si yo te pregunto, te voy a, así como que, a ver, pues la maestra Betty los puso en estrategias. Pues sí, pero también si tú estás en una sesión y de repente se te ocurre hacer una pregunta, también podría ser una técnica porque no la pensaste, sino simplemente fue algo que surgió. Recuerden, para que sea estrategia es porque está totalmente pensado holísticamente, ¿vale? Ahora, el número 4 son las estrategias para organizar la información nueva y en esta se pueden aplicar en los diversos momentos de la enseñanza. Por ejemplo, el resumen. Y el resumen no solamente se requiere hacer en un cuadernito. Un resumen puedes usar, por ejemplo, técnicas de doblado y que en algo que doblen van desdoblando y anotando pues lo que van viendo en la sesión. Organizadores gráficos. Estos son representaciones visuales que comunican la estructura lógica del material educativo. Son útiles para resumir u organizar contenidos significativos. Y ahí tenemos muchas representaciones visuales. Aquí puse el ejemplo de una flor. Y yo quiero decirles que ustedes me han de enseñar muchas más. Mapas y redes conceptuales, que ya todos lo conocemos, que son representaciones gráficas de segmentos de información o conocimiento conceptual de forma lógica, organizada y resumida. Y ustedes, ahora que están en la modalidad en línea, en las carpetas se les ha pedido muchos de estos. Ahora bien, vamos a la quinta. Fíjense bien. La quinta son estrategias para promover el enlace entre los conocimientos previos y la nueva información que se va a aprender. Aseguran una mayor significatividad en los aprendizajes logrados. Se recomienda usarlos antes o durante el proceso de enseñanza. 1. Pues tenemos los organizadores previos. Estos organizadores previos son recursos introductorios compuestos por un conjunto de conceptos claves. Su función consiste en proponer un contexto conceptual que se activa para asimilar significativamente los contenidos curriculares. Aquí vemos que hay dos tipos de organizadores previos, los expositivos y los comparativos. Los primeros vamos a recomendarlos cuando la información nueva es totalmente desconocida para los aprendices. Los segundos pueden usarse cuando se esté seguro de que los alumnos y alumnas conocen una serie de ideas parecidas, cuando menos a las que se van a aprender. Luego tenemos las analogías, proposición que indica la relación y semejanza entre un objeto y otro. Por ejemplo, el agua se bebe y el pan. El gato hace miau, el perro hace. Claro que esos son muy sencillos, pero todavía hay para los diferentes niveles educativos. Textos narrativos. Tienen como función principal divertir y en algunos casos dejar una enseñanza. Por ejemplo, las fábulas. También tenemos los cuentos. Y no se vale que me digan, ay, no, eso es para preescolar. Claro que no. Por ejemplo, hay una
pues hay unas fábulas que son buenísimas para preparatoria y universidad. También tenemos la definición de método. Método consiste en organizar e impartir la enseñanza para el desarrollo de los contenidos y facilitar el logro de los objetivos propuestos. Organización ordenada y sistemática de procedimientos para llegar a un fin específico. Significa esto? Que vamos a ir A, B, C, D, paso por paso. ¿De acuerdo? Eso es un método. Por eso es que la estrategia tiene que pensar en el método. Otra definición de método es proceso lógico que se sigue para lograr algún conocimiento. Se podría ver como una sucesión lógica de pasos o etapas que se llevan a alcanzar un objetivo determinado. O incluso, ahora ya también hablamos de propósitos. Métodos de enseñanza. El método docente es un conjunto de decisiones sobre los procedimientos a emprender y sobre los recursos a utilizar en las diferentes fases del plan de acción que, organizados y secuenciados, coherentemente con los objetivos pretendidos en cada uno de los momentos del proceso, nos permiten dar una respuesta a la finalidad última de la tarea educativa. Ahora bien, los métodos los vamos a dividir en cuanto a la forma de razonamiento como deductivo, inductivo, analógico o comparativo. El primero, que es el deductivo, va de lo general a lo particular. Por ejemplo, todos los hombres son seres vivos. Albert Einstein es un hombre. Conclusión, Albert Einstein es un ser vivo. Método inductivo, cuando el tema se presenta por medio de casos particulares y así descubrir lo general. Ejemplo, si vamos a hacer una observación, se observan a los perros. Patrón, los perros mueven la cola. Teoría, todos los perros mueven la cola. Analógico o comparativo, utilizar la semejanza como ayuda para un tema. Por ejemplo, si estoy viendo frutas, tengo una naranja y una manzana. ¿En qué se parecen? ¿En qué son diferentes? ¿Por qué? Y puedes llevarlos hasta lo más recóndito. No solamente porque son frutas, que sería el top one del pensamiento, porque ya estamos hablando de un pensamiento funcional y también abstracto, sino porque tienen cáscara, lo estamos bajando. No, pero porque ambos tienen semillas, porque ambos son, pues, seres de la naturaleza. ¿Por qué? Porque vienen de una planta. Y te puedes ir. Es muy, muy, muy linda este método. Ahora, método de enseñanza. El segundo son los métodos en cuanto a la coordinación de la materia. Tenemos método lógico, que es el orden de antecedentes y consecuentes siguiendo una estructura de lo más fácil a lo más complicado. Y eso, por lo general, intentamos hacer. Método psicológico. Este es el orden más cercano a los intereses, necesidades y experiencias del docente. Cuando voy pensando, como en este caso, las sesiones que hemos llevado, donde yo he buscado compartirles esas experiencias, esos intereses y pues inclusive la motivación para que ustedes puedan alcanzar con mayor facilidad esto que yo estoy buscando, que es el aprendizaje de esta propuesta o esta asignatura. 3. Los métodos en cuanto a la concretización de la enseñanza. Tenemos dos en esta concretización: simbólico o verbalístico e intuitivo. El simbólico o verbalístico habla, como su nombre lo indica, del lenguaje oral y escrito, casi único medio de impartición, usado como único método, pero dificulta la motivación. ¿Por qué?
porque si yo estoy hable y hable y hable, pues entonces, pues, ¿qué motivación puedo inculcar a mis alumnos? Es más difícil, sí se puede, pero es más difícil. Intuitivo. Se intenta acercar a la realidad inmediata del alumno. Uso de ejemplos de la vida cotidiana. Si se fijan, hay unos que incluso se entrelazan. ¿Por qué? Porque podemos estar inmersos unos con otros. En cuanto a las actividades de los alumnos, hay dos, pasivo y activo, como su nombre lo indica. Pues pasivo se acentúa la actividad del profesor. Alumno permanece en una actitud pasiva, solamente como escucha, recibiendo los conocimientos del docente. Y ahí tengo el dibujito de casi como, nada más como cuerda. Pues obviamente el alumno en este método, que ya nos hemos dado cuenta que está obsoleto, pues no. Ahora, si yo ocupo un momento el método pasivo cuando yo estoy explicando, pues ya se lo podría ocupar, pero un momentito. Lo ideal, como ya hemos visto con diferentes autores, es que la, bueno, más bien el proceso de enseñanza-aprendizaje sea totalmente activo. ¿Por qué? Porque participa el alumno, porque se busca que este alumno sea quien actúe física o mentalmente para que realice un auténtico aprendizaje. Y obviamente el activo es aquel que me va a permitir que nuestros alumnos aprendan con mayor facilidad y que sea significativo. También ocupándolo con algo que ellos sean funcionales o útiles, los conocimientos. Ahora, nuevos métodos que son nuevos entre comillas, porque ya algunos de ellos ya tienen un ratito, pero digamos es de lo último. Tenemos el aprendizaje basado en proyectos o ABP, que es aquel que parte de un problema real y que el aprendizaje basado en proyectos quiere crear proyectos con nuestros alumnos y alumnas en equipos para que se solucionen, permitiendo así desarrollar la comunicación y la colaboración. Y si se fijan, no es una actividad, sino es un método porque lleva varios pasos. Tenemos el aula invertida. El aula invertida es muy buena, yo también la aplico, donde optimiza el tiempo. Cuando yo tengo sesiones muy cortitas, me ayuda mucho, porque subo o entrego la cuestión teórica a nuestros alumnos y alumnas para que en casa pues lo lean, lo investiguen, etcétera, para después en la sesión resolver las dudas y poder luego o desarrollar un proyecto o ponerlo en práctica en alguna actividad. Otro es el aprendizaje cooperativo y ya lo conocemos todos, es el que más conocemos y manejamos cuando nosotros agrupamos a los estudiantes para que cada uno haga su tarea, pero que se apoyen unos con otros, aprovechando, porque aquí lo interesante no es solamente ponerlos en equipo como tal, sino que tú ya tengas bien planeado esos equipos donde esos alumnos puedan estar complementándose, porque pongo uno que sepa dibujar muy bien, a lo mejor otro que sea muy bueno para retener la investigación, otro que sea muy bueno para usar la tecnología, y entonces puedo hacer equipos totalmente enriquecedores. Otra cosa que es importante, eh, el aprendizaje cooperativo, si se fijan, nos ayuda a socializar el aprendizaje. Entonces, es uno, es un método muy rico. Tenemos otro que es la gamificación. En los últimos años, esta fuerza del juego ha adquirido pues mucha fama, se ocupa demasiado y tienen razón. Al principio se pensaba que era nada más de preescolar y no. El juego se ocupa en cada etapa del desarrollo del ser humano. Y me voy a salir, pero hasta en la pareja debemos de jugar. ¿Por qué no? Con eso conoces al otro, con eso interactúas, el juego te ayuda a
estar totalmente socializando el aprendizaje. En fin, es también un método muy lindo. Aquí les puse el ejemplo del basta. Yo le llamo basta didáctico, porque no es nada más el poner eh, la letra, ciudad, flor, fruto, marca. No, yo se los hago de acuerdo al tema. Por ejemplo, si yo estoy viendo esta sesión de hoy, yo les pondría primera columna, ejemplo de estrategia, segunda columna, material didáctico. Otro, actividad que se puede desarrollar. Y a lo mejor uno tercero, metodología. Y hasta a lo mejor pongo autor. Y se vuelve muy divertido, pero lo aterrizo al contenido de mi sesión. Otro es el design thinking, pensamiento de diseño. Llevándolo al mundo de la enseñanza, este método creativo es para resolver problemas, generando ideas y ver lo que falta en cada uno. Tiene 5 fases que son: 1, descubrir qué falta. 2, interpretar qué se puede hacer. La tercera es la ideación, luego la experimentación y la evaluación de resultados. También es muy noble este método. Luego tenemos el aprendizaje basado en el pensamiento, que estamos acostumbrados a aprender memorizando, pero pues en este aprendizaje basado en el pensamiento nos va a permitir ayudar a enseñar a través del análisis, a reaccionar, a argumentar, gracias a las destrezas que desarrollamos con el pensamiento. Y aquí la cuestión de los métodos, chicos y chicas, es que a veces nos cuesta trabajo tomar nuevos porque requiere de mucho trabajo. Desde, por ejemplo, en este de basado del pensamiento, pues tenemos que clarificar qué es lo que quiero que analicen. A lo mejor hacer las preguntas, a lo mejor crear un formato para que puedan llenar. En fin, o sea, todos los métodos requieren mucho trabajo del docente. No es nada más que nos los dan y qué fácil. No, es mucho trabajo. Luego tenemos el ABP o aprendizaje basado en problemas. En este caso, se plantea un problema que se analiza, se interpreta, se investiga, argumenta y se propone y simula una posible solución que luego se usarán o se usará para analizar las consecuencias. ¿Qué es esto? Bueno, pues que en este caso yo les pondría, si yo tengo un grupo donde me acaban de decir que van a presentar un concurso, el cual tenemos que ganar porque necesitamos recursos para la escuela y estamos a punto de cerrar. Y en este caso, el concurso es sobre métodos y técnicas. ¿Qué método podemos inventar para poder presentar? Porque necesitamos ganar. ¿Cómo resolvemos todo para poder ganar? Disculpen por el usarán, que es usará, en lugar de acento puso N. Bien. Definición de técnica. Técnica es el conjunto de procedimientos llevados a cabo para la realización de un producto, actividad o situación y que generalmente se da a través de la práctica y la experiencia. Ahora bien, es el proceder de cada momento de la clase. Representa el componente funcional del método. Es la forma para ponerlo en marcha. La actividad, el quehacer para alcanzar el aprendizaje, es decir, la adecuación de los contenidos a aprender y de los objetivos que se pretenden alcanzar. Esto es de acuerdo a Dávila en el 2015. Como ustedes se pueden dar cuenta, podemos decir que si yo pudiera decir
La técnica está inmersa también en los métodos y también son parte de las estrategias. Es decir, la estrategia va a englobar a estos. ¿Qué son las técnicas educativas? Son los procedimientos que dan forma a las actividades de la clase y que concretan el método didáctico elegido. Además, las técnicas educativas son, 1. Regladas. Siguen unas normas, unos pasos determinados para usar los recursos didácticos. Porque, pues, tenemos que saber, y ellos tienen que saber cuáles son las reglas. Inclusive, aunque sea un juego, saben que lo tienen que regresar a su lugar, que no lo voy a arrebatar, en fin, tiene que tener pasos determinados como lo hemos visto. Ahora, las técnicas educativas también tienen que ser eficaces. Están orientadas a la acción y al resultado de un aprendizaje esperado. Son versátiles. Sirve para concretar métodos educativos muy distintos, tanto tradicionales como metodologías activas. También hay técnicas individuales, por parejas y grupales. Vamos a dar ejemplos de técnicas educativas individuales. Pregunta-respuesta. Ya sabemos. La lectura silenciosa, el diario. El diario es donde ellos van anotando cómo se sienten, qué les gusta, qué vieron en la clase, etc. El portafolio, pues eso tampoco me detengo porque incluso ustedes, digamos que sus evidencias que ustedes mandan para la clase con sus tareas, pues, pero el portafolio no nada más es acumular los trabajos, también tiene que tener un objetivo, tiene que tener para que se vuelva incluso parte de la estrategia. Cartas o carta mensaje. Incluso le puede escribir, ahora que están los teléfonos inteligentes, que le escriba a un amigo o amiga que nuestro estudiante quiera lo que más le gustó de su clase. Entrevista a mí mismo. Cómo me sentí, qué me gustó, qué se me dificultó, etc. Entrevista al personaje. La entrevista a uno mismo, perdón que me regrese, también puede ser sobre ahondar un poquito más, porque nosotros vamos a ver motivación en una de las sesiones y también tiene que ver o lo podemos implementar en ese tema y vamos a ver cómo. Otro es análisis del caso, otro es el test, checklist, el guión, la línea del tiempo a mí me encanta y no solamente para historia. Puede ser incluso, por ejemplo, estamos viendo algo de biología, bueno, cómo va creciendo una plantita, cuál es su ciclo, en fin. Tengo mapa conceptual y o visual thinking. El mapa conceptual, nada más como su nombre lo indica, tiene conceptos y de hecho no lleva imágenes y nos vamos a lo totalmente radical. Al contrario, el visual thinking son puros dibujos sin palabras de preferencia. Y son dibujos no de internet, son hechos por nosotros si hablamos de una forma totalmente radical, digamos. A mí en lo personal me gusta hacer una combinación. Y ahorita les comento que, por ejemplo, a mí me gusta cuando les digo a mis alumnos, yo pido mapa mental conceptual. Yo los fusiono. ¿Qué quiere decir esto? Que quiero que tenga conceptos breves, obviamente, pero que tenga imágenes que sustenten o complementen como si fuera un mapa mental. Ahora, tenemos los grupales. Dentro de los grupales tenemos el diálogo, tenemos el coaching, y lo apunté porque casi no lo he visto con docentes. Y el coaching es la colaboración para buscar opciones, consejos o posibles decisiones ante las dificultades reales de su vida
o de las historias de los casos trabajados. Luego tenemos el debate, la mesa redonda, el Philips 66, que estamos hablando de 6 equipos, de 6 personas, ¿no? Talleres de lectura. Me detengo tantito en el debate y me regreso más bien, porque hay escuelas que ocupan el debate y logran tantas cosas en los estudiantes que incluso desarrollan competencias. ¿Por qué? Hay, sobre todo a nivel preparatoria, donde hacen, por ejemplo, simulan mesas de trabajo de la ONU y tienen que debatir sobre temas. Se pone súper interesante. Yo he asistido a algunas y de verdad es impresionante, porque los chicos tienen que investigar para poder debatir, tienen que investigar del tema, sacar preguntas, poder sustentar, poder defender. Entonces, son muy enriquecedoras. Y digo, yo les pongo este ejemplo, pero de debates pueden haber de 1000 temas. Luego tenemos juegos de comunicación, que ya conocemos muchos, el roleplay, lluvia de ideas, que incluso ya lo vimos antes en la información anterior. Tenemos las 6:35. Les voy a confesar, esta para mí fue nueva. Esta técnica sirve para generar ideas. Se llama 6:35 porque se hacen grupos de 6 personas cada uno y todos con una hoja en blanco en la mano. Cada persona tendrá que escribir 3 ideas en 5 minutos para resolver un problema determinado. Pasando los 5 minutos, volverá a escribir 3 ideas, pero ahora en la hoja de su compañero. Y así sucesivamente hasta haberlo hecho en las 6 hojas del grupo. Se me hizo muy interesante y por eso lo añado, sobre todo en los últimos años de primaria, secundaria, preparatoria y universidad, me pareció estupendo. Tenemos Disney. Disney, yo no lo conocía con ese nombre, pero Disney es esta técnica que sirve para generar, evaluar y descartar ideas y tiene 3 etapas. Uno, lo vamos a pues, generar soñando. Así sueñen, díganme lo primero que sueñan, ¿no? Después, ahora, ya, déjenos ahí los que sueñan. Después pongan todos los realistas sobre esto. ¿Ok? Ahora, contrasten los dos y véanlo críticamente. Estos que soñaron, ¿son viables? Sí, ¿cómo? Porque aquí la pregunta que yo les invito a hacer siempre es el cómo. El cómo mueve, pues, los 2 hemisferios, porque requieren creatividad y requieren el lado lógico para poder ordenar ideas y para poderlas contrastar. Entonces, soñadora, realista y crítica. Bien, tenemos los 6 sombreros para pensar. Esta es una estrategia muy linda que te ponen hagan de cuenta que cada equipo tiene un color de sombrero, entonces uno le toca el negro, que es el pesimista, otro le toca el amarillo, que es el optimista, y así, ¿no? Cada color. Y lo que tienen que hacer es vislumbrar esa situación adjudicándose esa postura. Después les enseño, en la última sesión les voy a enseñar la bibliografía y les voy a enseñar el creador de esta estrategia. Perdón, de esta técnica. Luego tenemos mesa de la paz, que bueno, esta técnica se usa sobre todo a nivel infantil y se usa utilizando el método Montessori para resolver conflictos entre 2 personas. Tenemos el decálogo, que son las medidas, reglas o normas de conducta para favorecer el desarrollo de los talentos en su entorno. Tenemos la exposición, maquetas, murales. Y aquí les pongo gracias por su atención. No son estas las únicas, porque el docente puede
y debe utilizar la creatividad para poder, voy a detener, compartir, para poder implementar, adaptar. Por ejemplo, el Basta didáctico, si ustedes lo buscan, o todavía hasta el momento que yo lo pensé, no existía. El Jenga de preguntas sí. Entonces, tú lo puedes adaptar a lo que tú quieres. Usa tu creatividad. Deja de ir nada más fluyendo. ¿Por qué? Porque si tú te pones a buscar nuevas opciones, uno, tus estudiantes van a querer tu clase. Segundo, a ti se te va a hacer fantástico. ¿Por qué? Porque deja de ser aburrido. 3, vas más allá y estás creando nuevas conexiones neuronales que te van a ayudar incluso a desarrollar competencias docentes. Entonces, no lo olvides. Tú puedes llegar tan alto como quieras. Y la pregunta final es, ¿qué clase de profesor quieres ser? ¿Quieres ser el profesor que nada más te pagan y vas y sacas el trabajo? ¿O quieres ser ese profesor que te distingues porque implementas, creas y cada vez que tus niños y niñas llegan contigo, lo disfrutan, lo gozan y pasa y termina el ciclo escolar y dicen, es que yo quiero volver a tener contigo clase? ¿Qué clase de profesor quieres ser o eres? Pues por mi parte es todo. Muchas gracias por estar conmigo y acompañarme y nos vemos en la siguiente sesión. Bonita semana. Hasta pronto.